Bueno, le damos la bienvenida a todas las audiencias del tiempo.com, de Twitter, del canal del Tiempo en YouTube y por supuesto de Facebook de la casa editorial El Tiempo en este nuevo debate a través de Facebook Live que queremos hacer hoy sobre un tema supremamente actual y del que seguirá hablando el país seguramente en los próximos meses, que es el tema de la crisis política y social en Venezuela. Y en este caso, un tema que ha inquietado a mucha gente, ¿no? Y es hasta qué punto Colombia debe seguir en ese papel protagónico que ha asumido el presidente Iván Duque a su cabeza frente a este tema, o si de golpe ya eso puede rozarse con una intervención en asuntos internos del vecino país. Hay que recordar que este ha sido un tema que ha tenido el presidente Duque inclusive desde que fue congresista. Hay que recordar que cuando fue senador, él interpuso una demanda contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Durante la campaña fue uno de sus temas más importantes y como presidente ha estado liderando una ofensiva diplomática que ha llevado a que más de 50 países reconozcan al presidente encargado Juan Guaidó y a que el tema pues se siga moviendo tanto que ya el propio Guaidó citó a una nueva marcha el próximo sábado en Caracas. Para hablar del tema, hemos invitado a dos personas que son muy conocedoras de esto y que seguramente nos van a aportar mucho sobre este tema. La representante a la Cámara, Ángela María Robledo. Ella fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y ha militado también en la Alianza Verde. Representante, bienvenida. Hola Juan Francisco, muchas gracias. Gracias a ti, aquí a mi contertulio, al senador Ramírez y a quienes nos siguen a través de Facebook. Gracias por esta oportunidad. Bueno, y como lo dijo la representante, el otro invitado es el senador Ciro Ramírez del Centro Democrático, quien en las últimas semanas ha venido estudiando bastante este tema de la crisis con Venezuela. Senador, bienvenido. Juan, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá en El Tiempo. Saludo a mi compañera de panel, la representante Ángela Robledo. Ustedes fueron compañeros en la Cámara, ¿no? El cuatrienio pasado estuvimos en la Cámara 4 años, entonces pues un gusto de volver a tenerla acá. Y estuve también en Cúcuta, en el concierto y en la entrega de la ayuda humanitaria. Estuvimos participando de ese evento y pues sí, tenemos muchas cosas para hablar sobre ese tema. Bueno, representante, yo quisiera empezar preguntándole una cosa. Bueno, este tema del papel de Colombia en la crisis con Venezuela, ¿está bien ese protagonismo o para usted es excesivo? Para usted ya hay como intervención en los asuntos internos de Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Sí, no solo yo, el conjunto de la bancada alternativa, hace quizá unas 3 semanas en una rueda de prensa, antes de que viajara el presidente Duque a los Estados Unidos a reunirse con Trump, le enviamos una carta señalándole lo que ha significado históricamente esta relación con un pueblo hermano, como es Venezuela, con un pueblo que recibió millones de familias colombianas durante muchas décadas y cómo veíamos con preocupación que en esa conversación de nuevo estuviera sobre la mesa, como ocurrió efectivamente en la conversación con Donald Trump y de Iván Duque, que todas las opciones estaban sobre la mesa, es decir, sí, hasta la intervención, no solo eso, sino la venida de tantos generales de los Estados Unidos, del senador Marco Rubio, pues, que es un hombre de ultraderecha que conocemos de salidas muy fuertes, y entonces pusimos la alerta, ¿no? Pusimos, bueno, la libreta, una cantidad de hechos que sumados nos daban una ruta que podría estar significando que Colombia prohijara una intervención militar. Y lo hicimos diciendo también en esa misma rueda de prensa que eso no nos exime, ni a mí, como mujer que he estado tantos años en el Congreso, de haber sido crítica en muchas cosas del gobierno de Maduro. Entonces, porque primero incluso desde Colombia Humana, nosotros marcamos una enorme diferencia a lo que significa un modelo económico de desarrollo afincado en el petróleo. Sí. Y Chávez al final de su gobierno lo dijo, un socialismo cuya base es el petróleo. Sí. Ahí ya había una enorme diferencia en considerar que se podía armar civiles, como ocurrió en Colombia con los paramilitares y que veíamos que eso estaba ocurriendo en Venezuela, y
digamos, un reconocer que hay una crisis humanitaria, que lo que más nos duele es la crisis del pueblo venezolano, que tiene que encontrar una salida, que al menos desde mi punto de vista, Maduro tiene que convocar unas elecciones, pero más como un punto de llegada después de un diálogo que debe darse autónoma y soberanamente que como un punto de partida. O sea, digamos dice la representante, es muy interesante este tema de que las elecciones sean un punto de llegada. Senador, pero digamos, ante la opinión pública es difícil manejar un tema como el de Venezuela cuando en las calles vemos miles de venezolanos que han tenido que salir de su país por esta crisis económica. ¿El gobierno sí tiene que meterse tanto en esto? Pues yo creo que hay que arreglar muy bien ese término y dejarlo un concepto claro de qué es meterse, porque yo hasta donde he visto no se ha metido. Y yo creo que el presidente Duque o el gobierno del presidente Duque ha sido muy claro y lo ha reiterado en diversas ocasiones, que él no está en un espíritu beligerante ni belicista. Sí. Lo ha reiterado en diversas ocasiones. Está tan claro este concepto de que no tiene ningún espíritu belicista como gobierno, como Estado, que ha liderado ese cerco diplomático en la región, con el Grupo de Lima. La última reunión precisamente fue en la ciudad de Bogotá, después de ese gran evento del concierto y de la ayuda humanitaria. Pero lo más importante de todo esto es que ha sido coherente, como usted muy bien lo dijo, desde su época como senador. Él precisamente lideró esa demanda ante la CPI con varios congresistas de Chile, Argentina, Perú, Ecuador. Y no solo ha sido coherente porque, como usted también lo dijo, desde la campaña y ahora como presidente, pues uno tiene que ser coherente con la posición que ha mantenido y que propuso a los colombianos. Y yo también recojo las palabras que él ha dicho en reiteradas ocasiones, que si el vecino está pegándole a los niños, está amenazando de matar a la familia, pues yo creo que uno hay que denunciarlo. ¿Lo saluda y dentro de los límites que hablamos de la denuncia, porque ¿cuáles son los límites? Pues convocar a los países de la región, los que vienen siendo afectados por esta situación de Venezuela, a hablar de un cerco diplomático, liderar esta unión, y lo que ha hecho precisamente ha sido, digamos, generar la mayor crisis de ese régimen chavista que hoy está cercado, que está desesperado. El hecho que salga a trotar con todos los militares y los soldados es porque está desesperado. El hecho que haya retenido a los periodistas de Univisión por unas horas, eso ya es una muestra de desesperación, lo cual ha tenido unos efectos que ahí muestran muy bien el límite de lo que ha querido el presidente Duque, precisamente de ninguna intervención, como lo ha reiterado. Que lo que haga Estados Unidos es otra cosa, y que haya dicho y se ponga a interpretar el blog de notas, pues es otra cosa, que yo creo que le queda muy difícil. Me surge una duda. Bueno, el tema diplomático está perfecto. La gente ve que el tema diplomático y que hablan y dicen y que fueron a tratar de meter la ayuda humanitaria, no se pudo, pero no pasa nada. O sea, la gente dice no pasa nada, no se está logrando nada con eso. Precisamente, Juan, ahí está el límite. Yo creo que la desesperación de la gente esperando que ese señor se caiga o la fuerza pública se vuelvan todos desertores de la dictadura y vuelvan a un reconocimiento del presidente Juan Guaidó es diferente o es otra cosa. Yo aquí lo que digo es lo siguiente. Ha sido muy claro y tan claro que la última, digamos, intervención del Grupo de Lima fue la siguiente. Pedimos más bien que de forma pacífica la solución esté en Venezuela y lo hagan de manera pacífica, además. O sea, ahí está muy clara la posición del Grupo de Lima, donde está Colombia, que están aclarando, primero, que no hay intervención, lo segundo, solicitan que la solución esté en Venezuela, y tercero, se haga de manera pacífica. Que yo creo que eso está muy claro. Es que yo creo, senador y Juan Francisco, que el Grupo de Lima entendió el riesgo de lo que pasó el día de una entrega que no es una entrega humanitaria. Es que la Cruz Roja ya señaló que eso no era un ejercicio que válido, intentar pasar los alimentos, la medicina, todo eso había que intentarlo, pero no de esa manera. Y cuando ya Guaidó, desde Cúcuta, dice, es que están puestas las cartas sobre la mesa, todas las cartas, yo creo que ya el Grupo de Lima, donde hay países como Canadá, sí, ya dijo no. Incluso el mismo Chile fue el primero que se pronunció. Además que eso iba a significar que la infantería iba a ser el ejército brasileño y el ejército colombiano, y tampoco hay ese ambiente para que se dé. Sí. Pero yo sí creo que aquí no hay que olvidarse con quién está haciendo la alianza Guaidó y Duque. Es que Trump no es un ejemplo de demócrata.
es que son los halcones que hicieron intervenciones en Siria, en Irak, que llegaron, como nos lo recuerda Noam Chomsky, en un artículo reciente, primero con ayuda humanitaria y después vino la intervención, y hay que mirar lo que son esos países hoy en día. Y que hay un hecho que nadie va a decir, que no podemos ser ingenuos, es que el país con más reservas de petróleo es Venezuela. Entonces, ¿quiénes son los aliados en Estados Unidos? Un hombre que está diciendo que va a ser el muro más grande para dividirse a México, que nos trata como el patio trasero, que tiene jaulas para encerrar a los niños que llegan con sus padres de Centroamérica, que tiene un hombre como Elliot, que fue eximido en el gobierno de Bush, pero fue uno de los artífices de la masacre en Irak. A uno sí le pone a pensar un poco cuáles son los aliados con el que Iván Duque te da la mano de esa manera. Una reflexión, aliados no de ayer. Yo creo que Colombia ha sido un aliado de Estados Unidos desde siempre. Pero no de esta manera. Comercial. No de esta manera. Ha sido, digamos, nuestro apoyo también en materia de seguridad, en materia económica. Yo creo que esto no es nuevo y ha sido un aliado estratégico para Colombia y para países de la región, no solo para Colombia. Entonces yo sí quiero dejar en claro que aquí, porque hagamos una alianza y porque tengamos un entendimiento con ellos, no necesariamente primero es de ayer y segundo no quiere decir que tengamos que aceptar todo lo que ellos son y lo que ellos sean o lo que ellos vayan a hacer. En la rueda de prensa a Trump le preguntan y él dice están puestas sobre la mesa todas las opciones. Iván Duque no dice nada, es que es el presidente. Pero debió haber. Es como lo que me pasa, debió haber dicho. Pero tiene que parar de cabeza o pegarse una ficha en la frente. Él ha sido reiterativo en que no tiene ningún espíritu belicista. De dignidad, como nuestro gobernante que hubiera dicho, para nosotros no están abiertas todas las opciones. Representante, déjeme hacerle una pregunta. Usted mencionaba ahorita el tema de la politización un poco de la ayuda humanitaria. ¿Usted siente que la intención del presidente Guaidó y de ese sector que está impulsando ese cambio en Venezuela era como tratar de utilizar esa ayuda humanitaria para reventar la situación, para generar no hay duda. Yo creo que ellos creyeron que iban a tener un apoyo gigantesco del otro lado del pueblo venezolano y no fue así. Lo que no mostraron los medios colombianos y que a nosotros nos llegan por lugares, bueno, hoy en día por internet, por estos mismos canales, fue una marcha multitudinaria de quienes decían, porque es que esta relación con Trump no es menor, despierta un nacionalismo en los países y una actitud antiimperialista que hay en muchos lugares. Entonces, yo sí creo, mira, yo sí creo que un país como Venezuela, como muchos lugares de Colombia, necesitan ayuda humanitaria. Yo el otro día ponía un trino y decía, presidente Duque, ¿por qué esa ayuda humanitaria que no pudo pasar no se da en Cúcuta? Escuchamos el otro día al alcalde de Cúcuta que dice, estamos desbordados. Yo le puse, Trump va a entender, porque se necesita la inundación en el Chocó ese día. Entonces, aquí tenemos problemas tan graves como ellos, con una democracia un poco más fuerte, pero igual aquí tenemos problemas muy graves. Entonces, lo que yo digo es, claro que había una intención, no resultó el concierto, pues fue la hermandad, todo eso, pero después fue un hecho que yo creo que el mismo grupo de Lima dijo, aquí no hay un ambiente para que esta situación se dé, y por eso cambian. Eso no es solamente por decir... Una cosa clara, y Juan, le digo una cosa, el grupo de Lima lo dijo, pero Iván Duque como presidente de la República lo ha dicho antes, que no tiene ningún espíritu belicista. 2, el concierto fue algo privado, donde no tuvo ninguna intervención el gobierno colombiano. 3, en Chocó el presidente de la República estuvo al día siguiente atendiendo la situación en Chocó, incluso los ministros estuvieron todos los días antes. Y 4, el problema no es un problema exterior lo de Venezuela, es un problema interno. El problema interno es que tenemos 1,5 millones de migrantes venezolanos que están legales, acá, que están ocupando la mitad de las camas de los hospitales públicos en Boyacá, Santander, norte de Santander. Es un problema interno que Venezuela hoy está haciendo guarida de los helenos. Varios periodistas acá en Bogotá, de varias cadenas importantes en Colombia, me decían que cruzaron y se dan cuenta que los que permiten y los que hacen la entrada y permiten la entrada a Venezuela son del ELN, y lo decían ellos. Entonces, no van a decir que es que es un problema allá afuera cuando lo que estamos viendo es un problema interno. Y por el contrario, yo he dicho... El problema de migración. No, yo he dicho que es un pueblo hermano. La crisis migratoria más grave de toda la historia de la región. Hace 30 años, entonces, cuando salieron 4 millones de familias en Colombia, Venezuela, no dijeron los venezolanos que tenían que tumbar nuestro régimen. O
sea, nosotros nos estamos poniendo como el ¿cuándo ejercicio hemos por tenido un régimen por acá? excelencia de la democracia. ¿Cuándo A hemos tenido un nosotros sí régimen que acá? nos El falta único régimen ha sido democracia. de la- A Dígame, nosotros nos representante, falta pero mucha democracia. déjeme hacerle una pregunta, porque es que usted habla de 4,5 millones de colombianos que se fueron para allá. El embajador de Guaidó aquí en Colombia, Calderón Berti, yo creo que hace una advertencia que tal vez podría ser para mucha gente válida. No llegaron en un año, ¿sí? Sino Claro. llegaron en mucho tiempo. Llegaron Sí. como en una década, digamos, pero eran hasta más. eran Y un poco 4 más. veces Y hasta más de más. los que No. llegaron. En Y cambio, ese pueblo lo recibió. la ola para acá sí Y ha ese sido, pueblo lo sí recibió ha sido en y, menos y- tiempo. y la frontera de Ecuador y la frontera de Brasil y la frontera de Venezuela ha sufrido el impacto de lo que Pero significa representante, nuestro nosotros conflicto. no podemos comparar Sin duda. un Nuestro tema conflicto. de libertades económicas, de prensa, de una crisis social y sanitaria como la que se está viviendo en Venezuela y sobre todo una crisis de seguridad como la que se está viviendo en Venezuela, que como tú lo has dicho, ustedes han dicho, yo no estoy de acuerdo con ese modelo económico que ha presentado Maduro, ustedes no están de acuerdo con esa dependencia del petróleo, ustedes no están de acuerdo con muchas cosas y precisamente el no estar de acuerdo es porque hemos tenido unos factores y unos hechos ciertos Claro. que son precisamente que acabaron las libertades económicas, la libertad de empresa, la libertad de prensa. Hoy hay personas muriéndose de hambre, muriéndose buscando medicinas y precisamente lo que surgió de esa retención ilegal o ese secuestro por unas horas de Ramos fue cuando él decía que le mostraba el video de niños y venezolanos comiendo de un camión de basura. Sí. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que nosotros no podemos comparar la crisis migratoria que hoy está viviendo de venezolanos en Colombia y en Sudamérica con los colombianos que están en Venezuela. Digamos, no hay un punto de comparación razonable para decir Pero los mira, migrantes colombianos en sobre Venezuela. el tema, Yo lo pero que digo sobre es el que tema, hay una cuando cosa que yo está... digo, cuando yo digo tenemos diferencias como países, es un pueblo hermano, pero ¿qué tal lo que iba a pasar aquí con la ley TICS, que era una censura a la televisión pública y a la radio pública? Si no fue por todo lo que nosotros señalamos respecto a lo que eso iba a implicar, aquí hubiera pasado eso, y eso era censura. El proyecto del colega de ustedes, de Eduardo Rodríguez, de intervenir las escuelas respecto a que están ideologizando a los niños, y aquí adoctrinar a los niños es que piensen distinto a como piensa el Centro Democrático. Aquí también hay unas prácticas que ha habido, que son acecho absoluto a nuestra democracia. Aquí, en estos meses, después del acuerdo de paz, han matado 500 líderes y lideresas. Yo nunca he visto al presidente Duque, porque desde su gobierno hay 200 líderes y lideresas que han sido asesinados, salir a pararse en cualquier lugar de Colombia. Dígame, representante, ni venga, una pero sola muerte ya. Contésteme una cosa ahorita que le responda al La senador. diferencia está en que, en que crear una política reconocemos la pública que no crisis. existió en el gobierno anterior para líderes sociales. 2, hoy estamos viendo Esa que la política principal no ha fuente de protegido asesinato a a líderes ningún sociales líder es de grupos social. de disidencias de las FARC, Tú es de grupos del recuerdas, ELN, es de grupos de senador narcotraficantes. Ramírez, Entonces, yo solo termino con esto, ¿te acuerdas a quién Lo de la iban ley a TICS poner? nunca se ha hablado de censura y se ha aclarado en diversas ocasiones. Claro que eso es y por censura. último quiero dejar esto. Era censura. El presidente Duque, si algo ha tenido, es que precisamente cuando recibió el 7 de agosto el país, llevamos un crecimiento del índice de homicidios en más del 5% y se bajó al 1%. Ya lo que va corrido del año se está disminuyendo el 11% de la tasa de homicidios. Pues que le sumen Entonces los nosotros líderes no podemos sociales hablar porque que no es que le él está cuadran. preocupado No le cuadran. representante, Y mira, pero espere porque yo quisiera resumir mi posición de esta manera. Pero hago sobre una el tema de crítica- Venezuela, porque nos desviamos del tema. No, porque tiene que ver con nosotros. Es que cuando hablamos de Venezuela hablamos de Colombia. Sí. Eso es lo que nos han querido decir. Venezuela es una cosa y Colombia. No. Tenemos interrelación en lo que está pasando. Sin duda. Y lo que quiero decir es, yo critico este régimen actual. Yo pienso que una economía Pero no basada podemos hablar en el de petróleo, régimen. El como de va a pasar Venezuela. con este Usted gobierno fue en la Venezuela, vicepresidencia, pero nosotros vamos representante, para lo y mismo. fue una democracia El 50% limpia. No de podemos hablar de nuestro régimen. plan de desarrollo está fincado en los recursos del petróleo. Todas las cosas no son Sí, tan óigame, diferentes. representante, pero Perdona, una ya pregunta. termino. Y se está Yo aumentando de critico 50. este gobierno, El de Maduro. el de Maduro, creo que tiene que salir a buscar un